Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a tratar de ver con un poco más de detalle el tema 3.5.3 que corresponde a la multiplicación de matrices. Cuando digo con un poco más de detalle me refiero a que nos vamos a centrar sobre todo en ver que la multiplicación de dos matrices es la matriz asociada a la composición de dos funciones, donde obviamente estas dos funciones son cada una la que tiene asociada a la matriz correspondiente de esas dos matrices que estamos multiplicando. Esto lo vamos a ver con calma, pero necesitamos ver varias cosas antes, ¿no? A mí me parece buen punto de arranque para empezar a hablar de esto. Recordar que si tenemos E1 hasta En, la base canónica de Rn, entonces sabemos que cualquier elemento, cualquier vector de Rn de la forma x1 hasta xn, donde lo estoy escribiendo de manera horizontal todavía, aunque sabemos que también lo podemos escribir de manera vertical, ahorita lo estoy escribiendo de manera horizontal. Sabemos que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los elementos de mi base canónica y que precisamente los lambdas que me funcionan en la combinación lineal de la base canónica son justamente cada una de las entradas que tiene el vector x. Además, esto, digámoslo así, es algo sencillo de ver, solamente es un recordatorio. Ahora, además, consideremos a la función f que va de Rn en Rm, tal que esta función f es una función lineal, es decir, pertenece a las funciones lineales de Rn en Rm, es decir, f va a tener las propiedades de las funciones lineales. Entonces sabemos que como f pertenece a las funciones lineales, entonces podemos escribir lo siguiente. Sabemos que entonces f de x, que no es otra cosa más que f de x1, x2 hasta xn, lo podemos ver como el vector x se descompone como x1, x2 hasta xn, y a su vez acabamos de ver que el vector x1 hasta xn es combinación lineal de la base. Entonces esto es lo mismo simplemente que aplicarle f a x1, e1 más x2, e2 más así sucesivamente hasta xn en, es decir, aquí le estoy aplicando la función f a una combinación de n vectores, ¿sale? Sabemos que como la función es lineal, como f pertenece a las funciones o transformaciones lineales de de Rn en Rm, entonces la f yo diría claramente va a abrir la suma y va a sacar los escalares, es decir, esto ya directamente podemos escribir que es igual a x1 que multiplica a f de e1 más x2 que multiplica a f de e2 más así hasta xn que multiplica a f de en. A su vez, nosotros podemos decir que esto es igual a x1 que multiplica al vector u1 más x2 que multiplica al vector u2 más así hasta xn que multiplica al vector un, donde claramente tenemos que escribir que el vector ui pues tiene que ser el respectivo f de ei, y obviamente mi i tiene que ir desde 1 hasta n. Entonces, y además recordemos que el vector ui lo podemos empezar a escribir o lo debemos empezar a escribir como vectores columna, es decir, el vector ui, sus coordenadas sería u1 y u2 y así sucesivamente hasta
MI. Recordemos que el vector UI, al ser la imagen de un vector de Rn, el vector UI tiene que ser un vector de Rm, es decir, cada vector U tiene m coordenadas porque la función va de Rn en Rm. Ahora, eso quiere decir que a la función f de x la voy a volver a escribir aquí. Iniciamos f de x es igual a esto, simplemente lo estoy repitiendo. Eso quiere decir que la función f de x yo la puedo escribir como x1, pero ahora el vector u1 lo voy a escribir como vector columna, es decir, u11, u21, así sucesivamente hasta m1, más x2 y ahora el vector u2 que sería u12, u22, así hasta m2, más así sucesivamente hasta xn por el vector un que es u1n, u2n hasta umn. Aquí lo único que acabo de hacer es expresar quién es mi f de x. Ahora, si se fijan, lo único que estoy haciendo es aplicarle al vector x. Lo único que estoy haciendo es al vector x le estoy aplicando la función y estoy, digámoslo así, desenrollando cada uno de los vectores que intervienen. Ahora, si se fijan, yo diría es claro que en este caso, este x1, al ser un escalar, está multiplicando a cada una de las entradas de su vector correspondiente. Es decir, el siguiente paso sería escribir x1, u11, x1, u21, así sucesivamente hasta x1, um1, más, y aquí hacer exactamente lo mismo. Esta parte nada más es de hacer la talacha de escribir todo. U12, x2, u22 hasta x2, um2. Y aquí también es cosa de que vayamos observando cómo se van moviendo los subíndices. Por ejemplo, en esta columna todos los x2 que aparecen, digámoslo así, son el mismo. Eso va a ir teniendo sentido conforme vayamos avanzando más en este video. Este va a quedar xn, u1n, xn, u2n, x así, u2n hasta xn, umn. Ahí está. Ahora, esto que está aquí ya nada más es cuestión de notar qué es lo que acabamos de hacer. Si se fijan, aquí lo que estoy haciendo es un vector que tiene m entradas, sumarlo con otro vector que tiene m entradas y así sumar n vectores de estos. Si se fijan, aquí hay un vector, el segundo vector, el enésimo vector. Estoy sumando n vectores y cada uno de estos n vectores tiene m entradas. Por lo tanto, sumar todos estos n vectores, el resultado es un vector de Rn. Pero aquí ya nada más es cuestión de darse cuenta de lo siguiente. Hacer esta suma, tal como está expresada aquí, es lo mismo que hacer el producto de la siguiente matriz por el siguiente vector. Es decir, esto que está aquí es igual al producto de la matriz U11, es decir, voy a poner la matriz que se forma con todos los U's, U11, U21, así hasta UM1. Y ahora aquí ya esto que está aquí es un arreglo matricial, por lo tanto no hay ninguna coma ni ningún signo de más o de menos entre ellos. U12, U22, UM2.
así sucesivamente hasta U1n, U2n, hasta UMN. Y esta matriz la vamos a multiplicar por el vector, yo diría obviamente por el vector x1 es x2 hasta xn, en el entendido de que nosotros sabemos que la matriz que el producto de matrices se define como renglón por columna. En este caso, esta matriz claramente es una matriz de m por n, es decir, m renglones, n columnas. Este vector es este vector yo lo puedo ver como una matriz o como un vector que en este caso tiene n renglones y solamente una columna. Por lo tanto, sí puedo ejecutar el producto de esta matriz con esta matriz, pero lo único que hay que darse cuenta es que el ejecutar el producto de esta matriz con esta matriz no es otra cosa más que lo que teníamos aquí, porque cuando yo cuando yo multiplique estas dos matrices, precisamente me va a dar lo mismo que yo tenía aquí. Va a quedar U11 por X1, que es esta parte, más U12 por X2. Y si se fijan, cuando yo sume estos n vectores, para sumar estos n vectores lo que hay que hacer es sumar primero las primeras coordenadas de cada vector. Hacer esa suma de las primeras coordenadas es precisamente multiplicar este renglón por esta columna. Insisto mucho en eso, creo que es visible, pero hay que insistir. Esta suma de estos n vectores es lo mismo que el producto de estas dos matrices. Es decir, si se fijan, esto que está aquí no es otra cosa más que el producto. Esto, digámoslo así, por definición no es otra cosa más que la matriz A. Sabemos que esta matriz es la que hemos dicho o definido como la matriz asociada a la función f. Esta que está aquí es la matriz A y este que está aquí es el vector x. Es decir, esto que está aquí es la matriz A por el vector x, en donde sabemos que mi matriz A, que es la matriz asociada a la función f, se forma con los vectores columna U1, U2 hasta UN, que es precisamente lo que estábamos haciendo aquí. Es decir, esto que está aquí yo lo puedo ver de la siguiente manera. Podemos escribir esto, es decir, lo que quiero que notemos en este momento es que nosotros lo único que hicimos fue aplicarle a la función f el vector al revés, al vector x le aplicamos la función f, simplemente hicimos las cuentas, por decirlo de alguna manera, y a lo que llegamos aquí es a lo siguiente, que nos dimos cuenta que aplicarle al vector x la función f es lo mismo que el vector x multiplicarlo por esta matriz, donde esta matriz ya sabemos quién es la matriz que se forma con los vectores columna U1, U2 hasta UN, donde a su vez estos vectores U's son las imágenes de la base canónica. Entonces, esto que está aquí básicamente es la demostración de que en efecto, cada vez que yo tenga una función f que pertenece a las transformaciones lineales que van de Rn en Rm, entonces esa función tiene una matriz asociada que es de m por n, y esa matriz, que en este caso es esta, es mi matriz A, y esa matriz cumple que es lo mismo al vector x aplicarle la función f que al vector x, donde este vector y este vector claramente son el mismo, aplicarle la matriz A. Eso es válido para todo vector en Rn. Y si se fijan, aquí nada más es cuestión de percibir que esto que está aquí, digámoslo así, es reversible. Es decir, si yo tengo este producto de matrices es equivalente a tener
esta suma de vectores. Recuerden, si yo ejecuto este producto de estas dos matrices, simplemente lo que me queda es la expresión de esta suma de n vectores. Y a su vez, esta suma de n vectores no es otra cosa más que cada uno de los vectores columna U multiplicarla por su X respectiva. Y eso no es otra cosa a su vez más que aplicarle a el vector X la función f. Es decir, cada vez que yo tengo una matriz, y lo voy a leer como está escrito, y cada matriz de A, cada matriz A de m por n tiene una función que va de Rn en Rm asociada, de tal forma que esa función es lineal. Y eso es válido para toda x que está en Rn, es decir, para toda x se va a cumplir que ax es igual a f de x. Entonces, haciendo este tipo de trabajo, uno puede ver con más claridad que en efecto hay una correspondencia biunívoca entre las matrices y entre las funciones. Cada función lineal tiene su correspondiente matriz asociada, y esa matriz es única y cada matriz tiene su correspondiente función asociada. Y por ejemplo, ver la parte de la unicidad ya también es muy intuitivo, porque si yo esta matriz la altero en cualquiera de sus entradas, automáticamente estoy alterando a la función. Es decir, dada una función, hay una única matriz que es su matriz asociada, y dada una matriz hay una única función que es su función asociada. Entonces, con eso vemos de manera más clara esta parte, que hay una correspondencia natural y biunívoca entre las funciones lineales y las matrices. Ahora, lo que vamos a hacer es seguir avanzando en este trabajo. Es decir, ahora yo quisiera poder expresar este producto que está aquí, este producto de matrices, yo lo quisiera expresar, o más bien lo vamos a poder expresar de una manera más compacta. Fíjense, sabemos que para ejecutar el producto de estas dos matrices, lo que hay que hacer es tomar el primer renglón y multiplicarla por la primer columna, tomar el segundo renglón y multiplicarlo, en este caso todo el tiempo, por la misma columna porque es única. Es decir, aquí no hay problema porque los elementos de esta columna, todos ellos pertenecen a un mismo vector. Sin embargo, cuando yo tomo los elementos de un renglón de esta matriz, veo que esos elementos no forman parte del mismo vector. Y entonces eso me crea algunas complicaciones al momento de querer escribir de manera más compacta este producto. Lo que vamos a hacer enseguida es hacer un arreglo aquí que puede parecer un tanto como un truco, pero es válido, que me va a permitir expresar este producto como el producto punto de vectores. Eso se va a ver con lo que vamos a hacer ahorita. Si definimos al vector WI como el vector columna cuyas entradas son U y 1, U y 2, así sucesivamente hasta U y N, hay que darnos cuenta que este vector columna no es otra cosa más que el iésimo renglón de esta matriz. Fíjense, aquí nada más es cuestión de poner atención. Aquí al vector WI lo escribimos como columna porque ahora esa es nuestra convención, escribir como columna a los vectores. Es decir, fíjense, si este vector WI yo hago WI transpuesto, me queda WI1, WI2, así hasta WIN. Aquí es mucho más claro ver que este vector no es otra cosa más que el iésimo renglón. Por ejemplo, el vector WU1 transpuesto sería el vector WU11, WU12 y así sucesivamente. Es decir, este vector WI transpuesto, yo diría claramente por construcción, es el iésimo renglón.
Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente, Ahora, este producto de estas dos matrices acabamos de ver que no es otra cosa más que la matriz A por el vector X. Es decir, a su vez, entonces podemos ver que esta matriz A por este vector X, que es este producto de estas dos matrices, lo podemos ver ahora como el siguiente producto. Ahora vamos a hacer el producto de esto, W1 transpuesto, W2 transpuesto, así sucesivamente hasta WM transpuesto. Ahora aquí me equivoqué porque aquí es desde estos W y van desde 1 hasta M, claramente, porque en esta matriz hay M renglones, por lo tanto hay M de estos vectores W y. Ahora, si se fijan, aquí nada más es cuestión de imaginárselo. Aquí este W1 transpuesto, digámoslo así, si yo lo quiero ver como todas sus entradas se desenrollan como un renglón. Es decir, este vector W1 transpuesto, al desenrollarse en sus entradas, forma precisamente el primer renglón y así sucesivamente. Es decir, escribir ahora este vector columna, donde cada una de las entradas de este vector columna a su vez son vectores, esto representa a esta matriz y por lo tanto ahora simplemente lo que hay que hacer es volver a escribir al vector x1, x2 hasta xn. Por lo tanto, hacer renglón por columna es lo mismo que hacer renglón por columna, porque si se fijan, esto es un vector que a su vez tiene n entradas. Entonces este vector, digámoslo así, tiene todo un renglón y toda una columna. Es decir, hacer este producto es equivalente a hacer el producto punto del vector W1 y aquí ya no hay necesidad de poner el transpuesto porque estoy haciendo el producto punto de este vector W1 con, si se fijan, todas estas son las entradas precisamente del vector X. Entonces, aquí en la primer entrada me va a quedar el producto punto de este vector W1 con el vector X. Y si se fijan, ya logramos lo que queríamos. Queríamos expresar de manera más sencilla el hecho de que estamos multiplicando este renglón por esta columna. El problema que teníamos es que los elementos de este renglón no son elementos de un mismo vector. Y como no son elementos de un mismo vector, simplemente el truco es definir vectores de tal forma que sus entradas sean precisamente las que queremos. Entonces, este vector, justamente su razón de ser es que sus entradas sean las del renglón correspondiente. Y por eso, como al ejecutar un producto punto tú necesitas que todas las entradas pertenezcan a un vector, por eso hicimos eso. Y entonces ahora sí podemos utilizar el producto punto para expresar este resultado. Aquí claramente sería W2 producto punto con el vector X, así sucesivamente hasta WM producto punto con el vector X. Y si se fijan, esto que está aquí no es otra cosa más que un vector columna que está en Rm. Es decir, esto que está aquí es un vector que pertenece a Rm, lo cual debe de ser obvio, porque si se fijan, lo único que estamos haciendo es lo siguiente. Desde el inicio lo único que empezamos a hacer es al vector X, que es un vector de Rn, aplicarle la función. Le aplicamos la función y desarrollamos todas las cuentas. Ya que llegamos a este paso, lo único que hicimos fue esto, reescribirlo de otra manera, utilizando ahora a los vectores W y, pero hay que notar
que este producto de matrices es exactamente lo mismo que este vector que se forma en cada una de sus entradas con el producto punto de dos vectores. Simplemente esto es una forma de escribirlo y esta es otra forma de escribirlo, pero ambos representan lo mismo. ¿A quién? A f de x. Y por lo tanto es claro que cuando yo le aplico la función f a un vector x, debo de obtener un vector de Rm, porque la función f va de Rn en Rm. Entonces, ya que tenemos esta parte, ya que nos quedó más o menos claro, eso espero, cómo poder construir f de x y que ya que nos quedó claro que al aplicarle la función f a un vector x lo que estamos haciendo es multiplicar una matriz por el vector x, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a considerar una segunda función. Si ahora consideramos a la función g que va de Rm en Rk con las mismas propiedades, es decir, g pertenece a las funciones lineales de Rm en Rk, entonces por el trabajo que acabamos de hacer, ¿cuál es ese trabajo que acabamos de hacer? El que hicimos con la función f. Vean, aquí solamente tomamos una función que pertenece a las lineales. Le aplicamos a x le aplicamos la función f y nos dimos cuenta que cada vez que le apliquemos cada vez que a x le apliquemos f, nos dimos cuenta que eso es equivalente a ese vector x multiplicarlo por una matriz. Eso básicamente es la demostración de que para cada función hay una matriz asociada, y eso lo resumimos de este lado. Entonces, como ya sabemos eso, quiere decir que cuando yo me vuelva a tomar otra función, ahora de Rm en Rk, y vuelva a decir que esa función es lineal, entonces por el trabajo previo yo sé que debe de existir, y de hecho existe, una matriz que en este caso le vamos a llamar B, una matriz B de K renglones y m columnas en este caso, de tal forma que aplicarle la función g al vector x es lo mismo que a ese vector x multiplicarlo por esa matriz B, y además sabemos que la matriz B se forma con los vectores columna B1, B2, así hasta Bm, donde cada uno de estos vectores Bi es un vector columna que tiene K entradas, y estos BI van desde 1 hasta M porque son M de esos vectores, y a su vez, eso ya también lo sabemos que cada uno de estos vectores BI es la imagen de su respectivo EI, donde los EI sabemos que son la base canónica, en este caso de Rm. Entonces cada BI es la imagen del respectivo vector EI bajo la función f, es decir, este trabajo o esto que estamos diciendo lo sabemos por lo que acabamos de hacer previamente. Es decir, si yo quiero escribir de manera completa a la matriz B, yo sé que la matriz B es igual al vector V11, V21, así sucesivamente hasta VK1, V12, V22, así sucesivamente hasta VK2, sucesivamente hasta el vector hasta la entrada V1M, V2M, así sucesivamente hasta la última entrada, que es la entrada del renglón K y la columna M, VKM. Entonces, de manera desenrollada, a mí me gusta decirlo así, la matriz se ve de manera completa de esta manera. Tiene K por M entradas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por un lado,
ya tenemos que la matriz A, su matriz asociada, perdón, por un lado ya tenemos que la función f, su matriz asociada es esta, que es la matriz A. Y por otro lado, acabamos de ver que para la función g, su matriz asociada tiene que ser, o más bien es esta. Ahora, lo que vamos a hacer simplemente va a ser lo siguiente: centremos nuestra atención en el producto y así lo vamos a escribir. Por el momento, centremos la atención en el producto de las matrices B por A y vamos a ver cómo podemos expresar este producto de matrices. Veamos, por un lado, sabemos que la matriz B es una matriz de K renglones por M columnas y la matriz A es una matriz de M renglones por N columnas. En este caso, nosotros sabemos que como digámoslo así, el contradominio de la función que representa esta matriz coincide con el dominio de la función que representa esta matriz, entonces podemos ejecutar el producto y que el producto de estas dos matrices va a ser una matriz que va a tener K renglones y N columnas, es decir, yo puedo ejecutar el producto de la matriz B por la matriz A y sabemos que va a ser una matriz o que tiene que ser una matriz de K renglones por N columnas. Es decir, sabemos que la matriz B por la matriz A no es otra cosa más que la matriz B vista como un renglón de vectores, es el renglón de vectores V1, V2, así hasta Vm. Y a su vez, la matriz A vista como renglón de vectores es el vector U1, U2, así hasta Un. Cada uno de estos vectores V sabemos que tiene K renglones o K entradas. Cada uno de estos vectores U sabemos que tiene M renglones o M entradas. Entonces, a su vez, esto que voy a escribir simplemente es como escribirlo de manera explícita, es decir, en lugar de escribirlo de esta forma, lo voy a escribir de esta forma y análogo con la matriz A. Entonces, este producto de matrices escrito de manera explícita me queda así: escribir por completo todas las entradas de cada una de las matrices. Ahora, lo que podemos hacer es simplemente efectuar la multiplicación de estas dos matrices. Entonces, hay que recordar, quizá haga falta, que ahorita solamente nos estamos centrando en ver cómo queda expresado el producto de una matriz B por una matriz A, en donde la matriz B tiene K renglones y M columnas y la matriz A tiene M renglones y N columnas. Simplemente nos estamos centrando en obtener una expresión para ver cómo se tiene que ver este producto de dos matrices. Y después ese resultado, es decir, el ver cómo se ve ese producto de matrices, lo vamos a utilizar para darnos cuenta que si yo hago la composición de dos funciones, como cada una de esas funciones tiene una matriz asociada, entonces la matriz asociada que tiene la composición debe coincidir o coincide con el producto de cada una de esas matrices. Espero se haya entendido. Entonces vean, el siguiente paso nada más es lo siguiente. Sabemos que como esta matriz tiene n columnas, perdón, como esta matriz tiene m columnas y como esta matriz tiene m renglones, todo el tiempo podemos hacer renglón 1
por columna 1. Es decir, multiplicar este por este, más este por este y así sucesivamente. Si se fijan, el ir multiplicando los elementos de este renglón por los elementos de este renglón e irlos sumando queda expresada como una suma. Esa suma tiene en este caso m sumandos, es decir, lo que estoy tratando de decir en este momento es que si yo expreso esta multiplicación de matrices en la matriz que es el resultado, en cada una de sus entradas me va a quedar una suma de cosas y esa matriz se va a ver de la siguiente manera. Entonces ese producto queda expresado de esta manera. Si se fijan, esto que está escrito no es otra cosa más que ya lo que ya habíamos dicho. Por ejemplo, esta suma que aparece en la primera entrada, es decir, en el primer renglón y primer columna, representa haber hecho el primer renglón por la primer columna. Como son m sumandos, porque aquí hay m elementos y aquí también hay m elementos, entonces la suma va desde 1 hasta m. Y si se fijan, por ejemplo, los elementos que aparecen en esta columna, como pertenecen a la primera columna, el segundo subíndice siempre se mantiene como un 1 porque está indicando que están en la columna 1. Por lo tanto, este subíndice de los elementos UI es todo el tiempo 1 para esta suma, solamente va cambiando el renglón, es decir, va tomando estos elementos y de manera simétrica todos los elementos de este renglón se mantienen en el primer renglón, por lo tanto todo el primer subíndice de estos elementos es 1 porque están en el primer renglón y va recorriendo las columnas desde 1 hasta m. Entonces es claro que esta suma representa el primer renglón por la primera columna y es la primera entrada. Entonces yo diría de manera clara, esta matriz representa a nuestro producto de estas dos matrices. Ahora, esta expresión nos va a servir más adelante. Por ahora, dejémosla como aparte y sigamos trabajando esta expresión que está aquí, y la idea que vamos a hacer es la siguiente. Si yo quiero expresar el producto de estas dos matrices, aquí no hay problema porque aquí tengo que tomar columnas y todos los elementos de cada columna pertenecen a un mismo vector, pero aquí tengo que tomar renglones. Sin embargo, los elementos de un mismo renglón no pertenecen a un mismo vector, por lo tanto lo que tenemos que hacer es lo que ya hicimos hace rato. De esta matriz tenemos que definir nuevos vectores y cada uno de los vectores que definamos lo vamos a definir como cada uno de estos renglones. Por lo tanto, como son k renglones, vamos a definir k nuevos vectores exactamente de la misma forma que lo hicimos hace rato. Por lo tanto, ese trabajo nos queda así. Si definimos ahora, yo diría nuevamente al vector WI transpuesto como el vector que se forma con BI1, BI2, así hasta BIM, yo diría es claro que cada uno de estos WI transpuestos corresponde con el iésimo renglón de la matriz B. Aquí nada más hay que ir sustituyendo la i desde 1 hasta acá y se van obteniendo cada uno de estos renglones. Por lo tanto, escribir esta matriz de esta manera es equivalente a escribirla ahora utilizando a los vectores WI transpuesto. Por ejemplo, el vector W1 transpuesto representa al primer renglón, es decir, este vector, si yo lo desenrollo, es decir, si yo escribo todas sus entradas, como está transpuesto, se desenrolla como un
renglón que corresponde precisamente al primero. Es decir, lo que trato de hacer es que se vea de manera lo más clara que se pueda, es que precisamente este vector columna, al ser un vector columna en donde cada una de sus entradas es un vector horizontal, este vector columna es precisamente esta matriz, pero se logra que todos los elementos de cada uno de los renglones sean elementos de un mismo vector. ¿De qué vector? Del correspondiente vector WI. Y a la matriz A no hay que hacerle nada, simplemente hay que expresarla como un renglón de vectores columna. Estos vectores se desenrollan para abajo, es decir, esto que está aquí multiplicado por esto que está aquí es exactamente lo mismo que está aquí arriba. Por lo tanto, se me movió la pantalla. Por lo tanto, nosotros podemos reescribir a la matriz B por la matriz A como el primer vector producto punto el primer vector, es decir, va a quedar W1 producto punto con U1 y así sucesivamente con los demás, es decir, va a quedar esta matriz. Si se fijan, lo único que hicimos fue primer renglón, primer columna, segundo renglón, segunda columna y así sucesivamente. Creo que esto ya visualmente es muy claro lo que hicimos. Si se fijan, esta nueva matriz, ¿cuántos renglones tiene? Tiene K renglones. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene N columnas. Es decir, esta es una matriz de K por N, que resulta muy natural porque vamos a ver que esta matriz lo que representa es a la matriz asociada de la composición de funciones f seguido de g. Y como f va de Rm, perdón, y como f va de Rn en Rm y g va de Rm en Rk, entonces la matriz resultante la matriz asociada a esa composición tiene que ser una matriz de K por N, que vamos a ver que es precisamente esta que está aquí. Ahora, lo interesante ahorita es lo siguiente, que cada vez que yo realizo la multiplicación de dos matrices, puedo obtener una nueva matriz que en este caso es de K por N. Y la matriz B por A se expresa, y es lo que acabamos de ver, como una matriz de K renglones y N columnas, donde cada una de las entradas, es decir, donde la entrada del renglón I y de la columna J, es decir, la entrada IJ, corresponde con el producto punto de los vectores WI con el vector WJ, donde esta I va desde 1 hasta K porque hay K renglones y donde esta J va desde 1 hasta N porque hay N columnas. Entonces, esto que está escrito creo que resulta relevante a nivel de tener el orden correspondiente. Entonces, lo que estamos haciendo aquí nada más es darnos cuenta que si yo quiero representar el producto de dos matrices, el producto de dos matrices B y A, donde esas matrices son como tienen que ser, es decir, son dos matrices que en efecto se pueden multiplicar, yo lo puedo expresar de distintas maneras. Una es de esta manera, que digámoslo así, es espantosa porque es muy grande, es muy tosca, o ese mismo producto yo lo puedo representar de esta manera mucho más compacta. Aquí este producto punto en el fondo lo que encierra es precisamente la suma de los productos correspondientes, es decir, este producto punto es esencialmente lo mismo que esto. Solamente que expresarlo de esta manera y expresarlo de esta manera resultan maneras distintas de expresar
lo mismo. Aquí esta manera resulta más elegante porque en cada una de las entradas simplemente hay un producto punto. Pero insisto, esta matriz es exactamente la misma que esta, ¿sale? Y nada más, lo repito por última vez, la expresamos así para que quede expresada, yo diría, de manera más elegante, y también vamos a ver después que de manera útil, porque nosotros sabemos trabajar el producto punto y sabemos que el producto punto tiene diversas propiedades que después las vamos a poder utilizar, dado que cada una de las entradas de esta matriz está expresada en términos del producto punto. Entonces, vean, con lo que hicimos ahorita, nada más, o más bien, lo que hicimos ahorita fue nada más centrarnos en cómo se ve el producto de la matriz B con la matriz A, donde estamos pensando que la matriz B es de K por M y la matriz A es de M por N. Es decir, estamos pensando que la matriz B es la matriz asociada a una función G que va de Rm en Rk, y estamos pensando que la matriz A es la matriz asociada a una función F que va de Rn en Rm. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a expresar la composición de esas dos funciones aplicada a un vector X para ver y para determinar más bien quién sería su respectiva matriz asociada, y lo que vamos a ver es que la que va a terminar siendo su respectiva matriz asociada es esta que está aquí. Justo por eso ahorita la obtuvimos, y con eso vamos a poder establecer la proposición que en el fondo es la que queremos establecer. Entonces ahorita más bien lo que sigue es escribir lo siguiente. Proposición: la matriz asociada a la función composición f seguido de g aplicado a x, donde f va de Rn en Rm y g va de Rm en Ra, de tal forma que tanto f como g son lineales, y de tal forma que f tiene como matriz asociada a la matriz A y que G tiene como matriz asociada a la función B, entonces podemos decir que la matriz asociada a esta composición de funciones es precisamente la matriz que resulta de multiplicar a la matriz B por la matriz A en este orden, que como ya vimos va a resultar ser una matriz de K por N, tal que aplicarle al vector X esta composición de funciones es lo mismo que el vector X multiplicarlo por este producto de funciones. Entonces, de hecho, digámoslo así, para demostrar esta proposición, simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a aplicarle al vector X la composición de funciones. Es decir, lo único que tenemos que hacer, y digo lo único de manera un poco irónica, es considerar f seguido de g y eso aplicarle al vector x esta composición de funciones. Ahora, esto sabemos, digámoslo así, que es g de f de x. Y aquí esta demostración lo único que tiene es que va a resultar muy aparatosa porque hay que escribir muchísimo, pero más allá de eso está sencilla, porque vean, lo único que voy a hacer, y lo repito, es a la función X, al vector X aplicarle esta composición de funciones y empezar a desarrollar lo que me quede. Pero vean, aquí ¿quién es f de x? Si se fijan, f de x precisamente ya lo calculamos porque ya calculamos por separado a b y calculamos por separado a a. Si se fijan, desde aquí arriba lo que hicimos fue precisamente ver quién es f de x. F de x vimos que lo podíamos expresar de esta manera,
y en particular vimos que f de x lo podemos expresar de esta manera. Aquí es esto que está aquí, que es precisamente f de x, todavía está expresado como la suma de n vectores. Entonces aquí habría que hacer, para sumar n vectores, lo que hay que empezar a hacer es sumar las primeras coordenadas de cada uno de los vectores y eso colocarla en la primer casilla y así sucesivamente. Es decir, ahorita yo puedo decir con lo que acabo de señalar que precisamente f de x, y lo voy a poner aquí aparte para que se vea, nosotros sabemos que f de x no es otra cosa más que x1, u11, x1, u21, así f de x no es otra cosa más que este arreglo que está aquí. Si se fijan, lo que aparece, digámoslo así, en el primer renglón es todo una suma, es decir, toda esta suma es una única entrada. Es decir, esto que está aquí, por más, digámoslo así, por más ancho que se vea, solamente tiene una columna. Es decir, f de x es un vector columna que tiene m entradas. Es decir, y lo insisto mucho eso, cada uno de estos renglones en realidad es una única casilla. Es decir, este si lo vemos como arreglo matricial, sería un arreglo de m renglones por una sola columna. Es decir, es un vector columna. Entonces, como ya tenemos desde hace rato que f de x es igual a esto, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es eso, aplicarlo aquí. Es decir, tenemos que hacer g de f de x y por lo tanto nos va a quedar g, y desde ahorita podemos ir abriendo este paréntesis grandote porque lo único que vamos a hacer es esta parte, pasarla para acá y nos queda de esta manera. Entonces, perdón que insista tanto, pero creo que es importante entender lo que estamos haciendo. Yo tengo g de este vector. Esto que está aquí, insisto mucho en que es un vector columna. Todo esto, todo el primer renglón es como si fuera mi x1, todo mi segundo renglón es como si fuera mi x2 y así sucesivamente. Es decir, esto que está aquí sería como estar aplicando g de x1, x2, así hasta xm. Estoy aplicando g a un vector, ya sea que el vector esté escrito de manera vertical o también sabemos que podría haber estado escrito de manera horizontal. Es decir, lo único que quiero que se entienda es que le estoy aplicando g a un vector x escrito con cada una de sus coordenadas. Entonces, si entendemos eso, lo único que hay que darnos cuenta es que este vector está muy gordote, pero sigue siendo un vector con m coordenadas en este caso. Y lo único que tenemos que hacer es recordar que eso ya sabemos cómo hacerlo. Es decir, si yo le quiero aplicar g a este vector, eso es totalmente análogo a lo que hicimos aquí arriba. Aquí arriba, fíjense, lo que hicimos fue simplemente, o más bien fue precisamente hacer eso, aplicarle f al vector x, pero el vector x se ve como sus n coordenadas. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de estar pensando en f, estamos pensando en g, y ahora en lugar de estarlas pensando de manera horizontal, el vector x lo estamos viendo de manera horizontal, pero más allá de eso, g de x sería igual a g de x1 por e1, es decir, esto mismo yo lo puedo hacer independientemente de si estoy trabajando con f o con g. ¿Por qué? Porque tanto f como g son lineales y la base canónica sigue funcionando independientemente de con qué función yo esté trabajando. Por lo tanto, lo que voy a escribir aquí es precisamente eso. Aplicarle
a este vector la función g y por lo tanto me va a quedar todo esto como una combinación lineal de la base canónica. La expresión va a quedar muy larga, pero más allá de que quede muy larga hay que entender lo que se está haciendo. Entonces nos queda expresado precisamente de esta manera. Fíjense, lo que hice fue nada más este vector que está aquí adentro, que tiene m entradas, expresarlo como combinación lineal de la base canónica. Es decir, lo único que hice fue esta primera entrada, que sería lo equivalente a mi x1, que es esta parte que está aquí, multiplicarlo por e1, más la segunda entrada, que es lo equivalente a mi x2, multiplicarla por e2. Es decir, lo único que hice fue expresar el vector x en cuestión como combinación lineal de la base. Ahora, aquí tenemos g de todo esto, y lo repito, aquí tenemos g de todo esto. Todo esto que está dentro del paréntesis es un solo vector. Es el vector x expresado como combinación lineal de la base canónica, cuyos elementos son e1 hasta en. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer, evidentemente, es aplicar el hecho de que la función g es lineal. Es decir, sabemos que g pertenece a las transformaciones lineales. En este caso, g pertenece a las transformaciones lineales que van de Rm en Rk. Por lo tanto, esta g abre sumas y saca escalares. Es decir, ahorita lo que podemos hacer es esto. Como g es lineal, abre sumas y saca escalares. Acuérdense, todo este pedazo que está aquí, que corresponde a la primera entrada, es el escalar, es el correspondiente a x1. Entonces, esta g abre esta suma y saca este escalar. Por lo tanto, me queda el escalar que multiplica a g de E1 más el otro escalar que multiplica a g de E2, y así sucesivamente el último escalar que multiplica a g de En. Aquí, para yo poder distribuir a la g, utilicé obviamente el hecho de que g es lineal. Ahora, aquí el siguiente paso yo diría que ya debe de ser un tanto obvio, porque sabemos que g de EI es el correspondiente VI, es decir, esto es igual, g de E1 es igual a B1, y así con los demás. G de E2 es igual al correspondiente V2, y todos los restantes de igual manera. G de En es el correspondiente Vn, en donde obviamente estamos diciendo que g de EI es igual a VI con la i que va desde 1, en este caso, hasta n. A su vez, sabemos que cada uno de los vectores VI es un vector columna que tiene k entradas. Por lo tanto, en lugar de escribir este vector B1 simplemente como vector, lo escribimos como vector columna y nos quedaría el vector B11, B21, así hasta el vector BK1, que es un vector columna. Y hacemos exactamente lo mismo con B2 y con todos los demás. Es decir, este me queda B1, 2, B2, 2, así hasta BK2, que es obviamente un vector columna. Y el último me queda exactamente de la misma manera. Es el vector B1n, B2n hasta BK. Entonces, si se fijan, lo que tenemos es que g de x no es otra cosa más que la suma. Esto que está aquí es un vector más otro vector, y así la suma, en este caso de n vectores. Los vectores son los vectores v, que a su vez tienen
k entradas. Y si se fijan, este vector está siendo multiplicado por este escalar, es decir, el siguiente paso es el más latoso porque hay que escribir muchísimo, es este escalar. Insisto, por más de que este escalar se vea muy grandote, sigue siendo como un solo escalar, un solo x1. Este escalar hay que multiplicarlo por cada una de las entradas de este vector. Análogamente, este escalar hay que multiplicarlo por cada una de las entradas de este vector y así sucesivamente con los demás. Por lo tanto, aquí el siguiente paso es el que está muy largo y por lo tanto lo voy primero a escribir. Entonces ese vector me queda como lo que acabo de escribir. Aquí van paréntesis grandototes porque no hay que perder de vista que esto que está aquí es un vector columna que tiene k entradas. Si se fijan, ¿cuántos renglones hay? 1, 2, k renglones. Insisto mucho, esto que está aquí es un vector columna de k entradas. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo único que hicimos fue sumar este vector que tiene k entradas con este vector que tiene k entradas, y así cuando yo sumo n vectores de k entradas, el resultado sigue siendo un vector de k entradas. A su vez, cada uno de los vectores los multipliqué por un escalar, es decir, cada una de las entradas de los vectores se multiplican por un escalar, y si se fijan, ahí aparece, es multiplicar la primera entrada del primer vector por el escalar, más, y hay que sumarle la primera entrada del segundo vector por su respectivo escalar. Si se fijan, eso es lo que está indicado aquí, b11 por su respectivo escalar más b12 por su respectivo escalar y así sucesivamente. Es decir, todo lo que está en este primer renglón representa la primera entrada del vector resultado, que es de k entradas. Insisto mucho en ello. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es arreglar esto, es decir, reordenarlo. ¿Sale? Fíjense, este B11 a su vez yo tendría o tenemos que distribuirlo en cada uno de estos sumandos. Así, cada uno de los V hay que distribuirlo en esta suma correspondiente, porque a estas alturas ya todos estos son números reales. Si se fijan, aquí hay un elemento que tiene x1 que está multiplicado por u11 y a su vez por b11. Este elemento que tiene x1 yo lo tengo que agrupar con este elemento que tiene x1 una vez haya metido el b aquí adentro, y así lo tengo que ir agrupando. Si se fijan, aquí a su vez hay muchas a su vez aquí hay n sumas. Ahora lo que voy a hacer es agrupar el primer elemento de cada una de estas sumas. Por lo tanto, lo que me va a quedar es una sumatoria que tiene m elementos más, y después voy a agrupar los segundos elementos de cada una de estas sumas. Los segundos elementos son los que comparten todos x2. Por lo tanto, en esas sumas yo voy a poder factorizar en la primera a x1, en la segunda a x2 y así sucesivamente. Es decir, lo que me queda lo voy a escribir de la siguiente manera. Y queda precisamente esto que está aquí. Es decir, esto que está aquí sigue siendo nuestro vector de k entradas, nuestro vector columna de k entradas, en donde hemos organizado toda esta suma. Esta es una suma que a su vez se compone de varias sumas, espero se entienda. Las hemos organizado agrupando las x1 primero, las x2 y así sucesivamente. Me acabo de dar cuenta que aquí tengo algún error. Todo el tiempo he estado poniendo n y más bien debe de ser m. En todos estos donde he puesto n debe de ser m. ¿Por qué? Porque nuestra función g va de rm en rk, es decir, las dimensiones de con lo que estamos trabajando ahorita son m y k. Es decir, en este momento son m, por ejemplo, son m elementos de la base canónica. En este momento son
m columnas, es decir, todo lo que hicimos está bien hecho, salvo ese errorcito, ¿no? Que en las B's sí deben de ser hasta m. Las U's no hay que moverlas, esas sí son hasta n, porque las U's corresponden a la función f. Creo que con eso es suficiente y con eso se arregla el error. Nada más lo repito, me equivoqué en cuanto a poner n como la dimensión asociada a la función g. La función g va de rm en rk. Entonces creo que con los cambios que acabo de hacer queda todo bien hecho. Entonces vamos en este paso. Ya logramos agrupar todo lo que tiene x1 en el primer renglón con esta suma. Logramos agrupar todo lo que tiene x2 en el primer renglón con esta suma y así sucesivamente. Ahora, lo único que hay que darse cuenta es lo siguiente. Si se fijan, esto que está aquí no es otra cosa más que por ejemplo, el primer renglón no es otra cosa más que un producto punto. ¿Qué producto punto? El producto punto de un vector renglón, y en ese vector renglón sus entradas serían la suma correspondiente con un vector columna, y ese vector columna sería precisamente el vector columna x formado con x1, x2, así hasta xn. Es decir, este vector que tiene k entradas, yo finalmente lo puedo ver como el producto punto de una matriz con el vector x. Ese producto punto sería precisamente el siguiente, y yo diría básicamente ya es nuestro último paso. Nos queda así precisamente donde esta es nuestra matriz, y podemos poner aquí al vector x1, x2 hasta xn. Entonces, si nos fijamos, esta matriz tiene n columnas y tiene k renglones. Es decir, es una matriz de k por n. Este vector columna tiene n renglones por una columna, es decir, sí podemos ejecutar el producto. Si hacemos, por ejemplo, el primer renglón con la primera columna, nos queda x1 por esta suma, que es precisamente lo que teníamos aquí, más aquí está x2 por la segunda suma, que es precisamente lo que teníamos aquí. Es decir, lo que estoy tratando de justificar es que en efecto este vector columna que tiene k entradas, y en donde cada una de sus k entradas está expresado como una suma de cosas, yo lo puedo ver como el producto de esta matriz con este vector. Creo que había estado diciendo producto punto, no, pero no, nada más es producto. Lo puedo ver como el producto de esta matriz con este vector. Y entonces ya nada más hay que darnos cuenta de lo que acabamos de realizar. Ya terminamos. Quizás son muchas cuentas y son muy aparatosas, pero si se fijan, lo que hicimos fue demostrar esta proposición. Demostrar que si tenemos una función f y una función g y hacemos su composición, queremos encontrar la matriz asociada a esa nueva función, que es la función composición. Y lo único que hicimos fue simplemente empezar a desarrollar quién es el vector x aplicado a la función composición. Es g de f de x, y lo empezamos a trabajar. Las cuentas empiezan a ser muy aparatosas, pero si tenemos orden no debe de haber mayor problema. Y a lo que llegamos es que, o sea, si se fijan, eso quiere decir que esto que está aquí no es otra cosa más que la función g o f seguida de g aplicada al vector x. Pero si se fijan, el vector x es este mismo vector. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que aplicarle el vector x a esta composición es exactamente lo mismo que el vector x multiplicarlo
por esta matriz. Pero ahora ya nada más hay que darnos cuenta quién es esta matriz, y justo por eso es que hace rato desarrollamos ese trabajo. Hace rato dijimos, por lo mientras nada más hay que fijarnos en cómo se ve el producto de la matriz B por la matriz A. Vimos que se ve de esta manera, y en particular vimos que el producto de estas dos matrices se puede expresar como esta matriz. Si se fijan, esta matriz, compárenla, es exactamente la misma que la que estamos obteniendo aquí. Es decir, podemos decir que esto que está aquí no es otra cosa más que la matriz B, es decir, esto que está aquí no es otra cosa más que la matriz que resulta de multiplicar la matriz B por la matriz A aplicado al vector X. Por lo tanto, ya terminamos. Por lo tanto, lo que acabamos de ver es que iniciamos aplicándole al vector X la composición de las funciones f seguida de g, y a lo que llegamos es que esta composición de funciones aplicada al vector X es lo mismo que multiplicar la matriz B por la matriz A, y eso a su vez multiplicarlo por el propio vector X. Por lo tanto, como agarramos cualquier vector X, esto es válido para todo X, que en este caso tiene que estar en Rn. Y justo con esto lo que estamos demostrando es que precisamente la matriz que tiene asociada la composición de funciones es el producto de las matrices correspondientes. Quizá el último comentario sería ese, que a lo mejor esto que estamos haciendo está de más porque resulta evidente, pero yo creo que hacerlo se puede hacer, es decir, se puede hacer si acaso solamente es mucha talacha, ¿no? No es necesario darlo como definición, porque una cosa muy fácil hubiera sido la siguiente, decir, definimos a la matriz B por A como la matriz asociada a esta composición de funciones, es decir, darlo como definición. Pero lo que acabamos de hacer fue ir más allá, decir, por más que suene razonable que esta matriz sea la matriz asociada a esta función, por más que eso suene razonable o hasta natural o hasta muy intuitivo, se puede demostrar utilizando el hecho de que la matriz A es la función asociada a la función f, y utilizando el hecho de que la matriz B es la función asociada a la función c, simplemente dando por hecho que son las matrices de cada una de ellas, se puede demostrar que esta en efecto resulta ser la matriz asociada. Y también lo otro que hicimos al inicio de este video fue darnos cuenta que si yo tengo una función f, y simplemente a la función f le aplico un vector arbitrario x, a lo que llegamos es que a aplicarle a la función f el vector arbitrario x es lo mismo que ese vector multiplicarlo por esta matriz, y por lo tanto dijimos que entonces a esta matriz le íbamos a llamar la matriz asociada a la función f. Entonces, hasta ahí le voy a dejar. Espero que no haya sido muy largo este video, aunque yo creo que sí fue un poco largo. Hasta luego, soy Jorge Alonso.